Buenos días, queridos hermanos. Aquí nuevamente, gracias al Señor, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Seguimos en el Evangelio de Juan y hoy queremos terminar con el capítulo 6. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que hay muchas enseñanzas espirituales en este capítulo 6. Jesús sigue hablando con los religiosos judíos y muchos de sus seguidores, muchos de sus discípulos estaban allí presentes. Y miren lo que dice en el versículo 51. Le dice Jesús, desde el 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Noten este versículo, hermanos, me encanta compartirlo, porque Cristo aquí está declarando que se va a dar a sí mismo por la salvación del mundo. Pero no le entendieron espiritualmente, estaban cegados. Lo que le entendieron era que se lo iban a comer físicamente. Ellos se preguntaron, los judíos se preguntaban, ¿cómo puede Jesús darnos a comer de su carne para que comamos? Obviamente, físicamente eso no se puede, porque sería canibalismo. Pero Cristo estaba declarándole que se iba a dar a sí mismo, que iba a morir por la causa de nosotros. Estaban interpretando las palabras de Jesús físicamente y no espiritualmente. Sigue diciendo en el 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Quizás Jesús estaba hablando también de la cena del Señor, su cuerpo y su sangre, pero no entendían un pasaje tan espiritual. El versículo 54 dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Insiste él en decirle que todo aquel que cree en él le resucitará en el día postrero. Pero no creyeron. Los judíos, los religiosos no creyeron. Hoy en día también quienes no creen, no conocen la palabra, hacen lo mismo. Niegan al Señor Jesucristo, lo rechazan. No quieren comer del pan de vida o entienden mal. Queremos la vida eterna, tenemos que creer en el Señor Jesús y unirnos a Él. El que cree en su muerte, el que cree en su muerte y dedica su vida a Él, dependiendo de sus enseñanzas y del poder del Espíritu Santo, tiene vida eterna. Es un modo de vivir. Todo aquel que ha creído debe vivir espiritualmente por las enseñanzas de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Cuando él decía estas palabras, muchos de sus discípulos le abandonaron. No soportaron estas palabras. Claro, obviamente, si vamos a la parte física, ¿cómo iban a comer de la carne? ¿Cómo iban a beber su sangre? Si en Levítico se hablaba muy fuerte sobre la sangre. Pero Cristo estaba hablando de su entrega, de su muerte por la humanidad.
Como no entendieron, miren lo que pasó en el versículo 60. Dice, al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Muchos de sus discípulos lo dejaron, lo abandonaron, diciendo que esa palabra era muy dura. Hoy en día, hermano, pasa lo mismo. No importa quién predique la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Pero hay muchos religiosos en las iglesias que se ofenden cuando sienten que la palabra de Dios es dura. Se molestan con el predicador. Hay malos semblantes. ¿Y por qué está diciéndome eso a mí? Y no se dan cuenta, porque no están interpretando espiritualmente las cosas, que el Señor le está mandando un mensaje fuerte a sus corazones. Hoy en día muchos también dicen, dura es esa palabra, y no la quieren entender y culpan al predicador. Qué triste, pero se repiten las mismas cosas. Aquí los judíos no creyeron, muchos de los seguidores de Cristo lo abandonaron, ya no andaban con él, porque las palabras eran muy fuertes. Quizás muchos de sus seguidores lo abandonaron porque no era o no sería ese rey que ellos estaban esperando, ese rey conquistador. O quizás porque Jesús le enfatizó en la fe y no en los hechos. Ellos querían señales. O quizás algunos le abandonaron porque las enseñanzas de Cristo eran difíciles de entender. Al crecer en nuestra fe, es posible que muchos también se sientan hoy en día tentados a apartarse, porque la palabra es fuerte, porque las enseñanzas son difíciles, pero no imposibles de interpretar, porque para eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, para que discernamos en la palabra. Pida a Dios que le muestre el significado de las enseñanzas de Jesús y le indique cómo debe aplicarlas a su vida, y luego actúe en base a la verdad de Dios. No tema, no tenga temor, porque la palabra es dura. Recíbala, digiérala, procésela, llévela a su corazón y aplíquela a su vida. Eso es lo que tenemos que hacer cuando la palabra de Dios nos golpea, por decirlo así. Miren versículos 67 y 68. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Después que muchos abandonaron a Jesús, Él le preguntó a los 12 ahora. Jesús fue enfático. Él no andaba por términos medios. ¿O crees o no crees? Y les pregunta de esta manera, ¿acaso queréis iros también vosotros? Como se fueron los demás. Pero aquí tenemos nuevamente a Pedro actuando y nos da una enseñanza grande. La respuesta de Pedro es maravillosa. Y la respuesta de Pedro, Él es también por nosotros. Pedro respondió por todos nosotros y dijo, no hay otro camino. ¿A quién iremos? Únicamente Jesús tiene palabra
de vida eterna. No hay más. Y eso fue lo que respondió Pedro. ¿A quién iremos? ¿A quién irá usted, hermano? La palabra de Dios le está golpeando. ¿A quién irá? Si es palabra de vida eterna. Él lo que quiere es corregirnos del camino en que andamos. ¿A quién iremos cuando nos sentimos solos? ¿A quién iremos cuando estamos en prueba? ¿A quién iremos cuando estamos gozosos? Solo Jesús tiene palabra de vida eterna. La gente busca la salvación y la vida eterna por todas partes, pero no miran a Jesucristo, que es la única fuente de vida eterna. ¿A quién irá usted hoy? Si usted no conoce de Cristo, vaya a Jesús, vaya al pan de vida que descendió del cielo para dar su vida por usted y por mí. Usted que conoce a Cristo, pero que muchas veces la palabra le golpea. Dura palabra es esta. Si usted ha pensado así, contéstese como contestó Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solo Cristo salva. Solo Cristo murió por nosotros en la cruz. Solo Cristo resucitó al tercer día. Nadie más. En las Escrituras se menciona que lo hizo. Así que no hay que creer en más nada. Solo en Cristo, el único que tiene palabra de vida eterna. Que el Señor les bendiga.